una serie de contracciones peristálticas muy fuertes, sobre todo son muy fuertes cada hora y media o cada 2 horas en ayuno, de manera que si nosotros ponemos dentro del estómago un catéter de medidas de presión, que incluso se continúe un poco por el duodeno, nosotros lo que vemos es que cada cierto tiempo hay una serie de aumentos de presiones muy fuertes que tienen un ritmo que como máximo, ¿cuál puede ser? 3 contracciones por minuto. En este tiempo, que es la fase 3 del complejo motor migratorio, que es justo el peristaltismo más fuerte, la frecuencia o el aumento de presión sería de 3 contracciones por minuto. Y como veis, esto se va a continuar en el tiempo con el complejo motor migratorio en el intestino delgado. Aquí tenemos midiendo la presión en el duodeno y vemos que estas onditas, que estos aumentos de presión con una frecuencia que aquí veis en el intestino delgado, más frecuencia que en el estómago, porque el marcapasos del intestino delgado es de aproximadamente 10 a 12 contracciones por minuto, en lugar de 3 que tiene el estómago, se va a continuar y de esa manera lo que hay es un peristaltismo muy importante que además da salida o limpia prácticamente el contenido de estómago e intestino y hace con una especie de movimiento hacia el ano. Importante que en ayuno, además de este complejo motor migratorio, el píloro se relaja. La relajación del píloro junto con este peristaltismo fuerte hace que se puedan vaciar moléculas o complejos grandes que se hayan quedado en el estómago. Bien, esto sería la actividad en ayuno. La actividad después de comer va a tener distintas fases. La motilidad postprandial, vamos a distinguir varias fases. En la primera, una fase de relajación. Me tapo. La fase de relajación es inmediata a la deglución y se debe a un reflejo nervioso. Reflejo nervioso que viene por el vago. Esto va a producir una relajación sobre todo del cuerpo del estómago, de manera que lo prepara para cuando llega la comida. Es incluso casi un poquito anterior a que llegue el bolo alimenticio al estómago. A continuación hay una acomodación que dura unos cuantos minutos. Esta acomodación es también una relajación. Ahora, la diferencia es que la acomodación se debe a un reflejo local. Perdón, a un reflejo local más un reflejo largo. Es decir, que es el contenido del bolo el que va a estimular el estómago, la pared del estómago, y este estímulo de la pared del estómago tanto provoca un reflejo de relajación local como un reflejo largo. Las neuronas sensitivas van a ir al sistema nervioso central por vía del vago y las neuronas motoras van a producir esa relajación también por medio del vago, o sea, un reflejo vago-vagal. Y unos cuantos minutos después ya de que se introduzca el alimento va a comenzar el peristaltismo del antro. Este peristaltismo del antro, si lo vemos
Si vemos aquí en esta animación, vemos que al principio simplemente es la fase de acomodación y la fase de relajamiento y acomodación, y un poquito después comienzan la primera fase de peristaltismo, que veis que el peristaltismo comienza a la mitad del cuerpo del estómago aproximadamente y se dirige en dirección hacia el antro, hacia el píloro. Es decir, tiene esta dirección. Y cuando la onda peristáltica llega al píloro, llega al esfínter pilórico, el esfínter pilórico deja pasar un poquito del contenido, ese poquito, pero por un orificio muy pequeño, de manera que solamente puede pasar el contenido del estómago, que ya está muy líquido, que ya se ha mezclado bastante con el ácido del estómago. Un momento. Vuelve a haber contracciones peristálticas mucho más potentes, y estas contracciones peristálticas que van aumentando y se van haciendo más potentes, lo que hacen es que dejan un orificio, dejan un espacio muy pequeñito y se coordinan con que el esfínter pilórico se cierra por completo. Cuando el esfínter pilórico se cierra por completo, esta onda peristáltica deja atrapada una cantidad de contenido en el antro que no tiene más remedio que volver hacia atrás. Y este movimiento de presión hacia atrás por un orificio estrecho lo que hace es romper el alimento. Tened en cuenta que además de todos estos procesos motores se está segregando líquido, ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico desnaturaliza las proteínas, las despliega de manera que se pueden romper más fácilmente y entonces se van troceando, está habiendo una digestión mecánica importante que va troceando y va haciendo un contenido líquido en esta zona del antro. De manera que durante la fase postprandial tenemos una peristalsis, tenemos un vaciado muy poquito a poco y el contenido, las piezas grandes no salen. Las piezas grandes que hay en el estómago no van a salir, o sea, ni fibra gruesa ni contenido más grande, porque el orificio del píloro va a ser muy pequeñito y solo lo va a dejar pasar en cantidades pequeñas. Y luego vamos a tener unos mecanismos especiales a nivel del duodeno que van a frenar el vaciado gástrico si este vaciado es muy rápido. Es decir, vamos a tener unos sistemas de control por parte del duodeno que van a inhibir el vaciado, van a producir más contracción del píloro y una disminución de los movimientos peristálticos si lo que sale del estómago es demasiado grande. Y por eso lo que vamos a hacer es ver a continuación el vaciado gástrico. Esta fase de acomodación junto con el peristaltismo, junto con el vaciado, puede durar hasta 8 horas. Dependiendo de lo que hayamos comido. Si la comida que se ha hecho es una comida grasa con una cantidad calórica elevada, el vaciado va a ser mucho más tardío. El vaciado puede ser relativamente rápido, puede ser de 10 minutos a 30 minutos, vamos a verlo. Bueno, esto que tenéis aquí, esta gráfica que tenemos aquí, es una gráfica de motilidad postprandial. Daros cuenta que si os recordáis la que os he puesto durante el ayuno había unos aumentos de presión muy grandes. Aquí veis aumentos de presión grande. No veis aumentos de presión grande. Y no se ve aumentos de presión grande a pesar de que hay las contracciones peristálticas porque el estómago está relajado.
Y como está relajado, aunque haya esas contracciones, la parte del estómago que está relajado hace que solamente haya pequeños aumentos de presión de vez en cuando. Esto equivale más a movimientos de mezcla que a movimientos peristálticos. Aquí no vemos ningún patrón claro de que evolucione el peristaltismo en un cierto sentido. Es decir, después de comer los movimientos son casi siempre de mezcla. Aquí tenemos los movimientos peristálticos que van a hacer por un lado de rotura mecánica y por otro lado van a hacer de filtro. Y aquí tenemos el vaciado gástrico, que es a lo que vamos a buscar. El vaciado gástrico de los líquidos es bastante más rápido que el vaciado gástrico de los sólidos. Aquí que tenemos que cuando comenzamos a comer, tiempo cero, si tomamos líquidos, el vaciado, la cantidad que hay en el estómago se aproxima, prácticamente ha bajado muchísimo a los 20 minutos y sin embargo está por el 50% del contenido sólido cuando han pasado prácticamente 2 horas. Lo que más rápido se vacía del estómago, el líquido isotónico. El hipotónico tampoco se vacía demasiado rápido. Las bebidas isotónicas son las más rápidas, es decir, tened en cuenta que dentro del estómago el alimento se está diluyendo de manera que sea lo más isotónico posible. Es decir, se está secretando y se está secretando también con un mecanismo que es osmolar. Es decir, si hay una osmolaridad elevada en el contenido del estómago, se va secretando líquido para que esa osmolaridad quede lo más isotónica posible. Y el contenido isotónico es el que se deja vaciar. Las bebidas que son hipertónicas y dulces se vacían más tarde. Como veis aquí, en esta línea tardan más en vaciarse. La carne o los contenidos proteicos tardan bastante en vaciarse, pero si a esa carne además le añadimos grasa, por ejemplo, que en lugar de carne fuera hígado, el vaciado es todavía muchísimo más lento. Y ese vaciado lento va a depender no solo del estómago, va a depender del intestino. Es decir, se va a controlar desde el intestino, cuando vaya saliendo el contenido gástrico, si ese contenido es demasiado ácido o es un contenido demasiado graso, desde el intestino le van a llegar hacia el estómago órdenes que van a parar el vaciado, que van a contraer más el esfínter pilórico y que van a disminuir ese peristaltismo. Bueno, y un reflejo especial motor que es interesante es el reflejo del vómito. Te lo voy a explicar a este nivel porque implica mucho el estómago. El reflejo del vómito se va a iniciar en el estómago o en la primera parte del intestino delgado. El reflejo del vómito puede ser un reflejo iniciado desde el estómago, desde el intestino o iniciado desde los centros superiores. Pero lo que es el reflejo, la primera parte del reflejo es que se inicia un peristaltismo en la primera parte del intestino delgado, un peristaltismo inverso, es decir, un peristaltismo en sentido oral. Este peristaltismo se va a continuar por el estómago. En segundo lugar, lo que sucede es que se va a realizar una inspiración con la glotis cerrada. Como intentad hacer una inspiración con la glotis cerrada e imaginaros qué pasa con la presión del tórax.
La presión en el interior del tórax, ¿cómo es? Inspiración, cogéis aire pero cerráis la glotis, es decir, aumentáis el tamaño del tórax pero no dejáis que el aire entre en los pulmones. Disminuye la presión. Esta presión se hace muy negativa. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este peristaltismo está produciendo una presión positiva, aquí se está creando una presión negativa y a continuación que se hace esto, se produce una relajación del esfínter esofágico inferior y una relajación del esfínter esofágico superior. Naturalmente el contenido que está pasa por la presión positiva, pasa rápidamente por el esófago que tiene una presión negativa hacia la boca y de esa manera tenemos el reflejo del vómito. Este reflejo del vómito, ¿dónde se controla? Pues se controla en el bulbo raquídeo. Si este es el cerebro, bueno, en fin. Este sería el cerebelo, el tronco del encéfalo con protuberancia, aquí, bulbo, y en la parte posterior del bulbo raquídeo una zona que se llama área postrema, esta zona que es el área postrema es una zona del sistema nervioso, una zona muy pequeñita, pero que es una de las pocas zonas que tienen poca barrera hematoencefálica. Es decir, que el contenido que hay en la sangre capilar pasa al sistema nervioso. Esta zona es a la que se le atribuye una sensibilidad química de muchos compuestos que van a dar lugar a náuseas y vómitos. En esta zona está muy cerquita del núcleo sensitivo del vago, que es el núcleo del tracto solitario. Núcleo del tracto solitario es a donde llega información sensitiva procedente del vago. Bien, pues el centro del vómito se va a encontrar en la zona del bulbo y se va a encontrar y va a recibir información de esta zona del área postrema, del núcleo del tracto solitario, de los núcleos vestibulares, y del sistema nervioso central, es decir, de la corteza. De la corteza, de los núcleos vestibulares, y si os dais cuenta, el reflejo del vómito se desencadena por muchísimos estímulos, tanto por estímulos digestivos que proceden del vago, estímulos tóxicos que se van a recibir una vez que se absorben esos tóxicos, se van a detectar por el área postrema. Incluso ya sabéis que en los viajes, los movimientos en los viajes van a estimular los núcleos vestibulares, en algunas personas sensibles. Este núcleo vestibular estimula el centro del vómito y también algunas determinadas visión, simplemente efectos psicológicos, pueden desencadenar el efecto del vómito. Es decir, que simplemente viendo una escena muy desagradable, es decir, desde la corteza, se puede estimular estos centros. Y el reflejo es este que os cuento aquí, que naturalmente se inicia por reflejos largos. Bueno, esto es lo mismo que teníamos y vamos a empezar ahora con la secreción gástrica. Sí. Porque ese es un estímulo, ese es uno de los estímulos que va por vía nerviosa,
De alguna manera, si te das cuenta, cuando nosotros nos metemos los dedos, porque me puedes decir, ¿y por qué los dedos producen vómito y sin embargo cuando comemos, que estamos también tocando, de alguna manera estamos tocando la misma zona, no nos da ese efecto? Pues sí, cuando tocamos con los dos dedos no estamos tocando todas las zonas que toca el bolo, estamos tocando solamente unas zonas. Es decir, que no es lo mismo tocar solamente la parte superior de la faringe y no tocar la parte posterior de la lengua. Es decir, tú prueba a ver si metes los dedos y procuras que los dedos toquen la parte posterior de la lengua junto con la faringe, a ver si te da la misma sensación de vómito que si solo tocas la parte superior de la faringe. Muchas veces nuestro sistema nervioso es capaz de detectar si solo estamos tocando una cosa que no es normal o si estamos tocando todo lo que debe de tocar. El bolo tiene primero, no es solo mecánico, o sea, daros cuenta de una cosa. El bolo es un líquido y las sustancias están disueltas en ese líquido. Hay unos receptores químicos y unos receptores mecánicos, de manera que nuestro sistema nervioso es capaz de detectar, por un lado, el estímulo que es químico y mecánico del estímulo que solo es mecánico. Os digo esto porque también nuestro sistema digestivo reacciona distinto contra el gas que contra el contenido gástrico. Es decir, de alguna manera se detecta porque los receptores no son iguales. Hay receptores mecánicos y receptores químicos. Y el sistema nervioso se acostumbra a distinguir si se están estimulando simultáneamente químicos y mecánicos o si se están estimulando solo mecánicos y su reacción es distinta. Nosotros mismos nos acostumbramos a distinguir un poco cuando hay un estímulo que es de gas y cuando hay un estímulo que es de contenido líquido o de contenido químico. Bueno, y vamos con la secreción. La secreción gástrica va a ser un poco diferente en el cuerpo y el fundus que en el antro. La secreción depende de las glándulas gástricas, que son unos repliegues hacia adentro de la mucosa. Estas glándulas gástricas tienen un epitelio Las células del epitelio de la glándula gástrica tienen su origen, las células madre, cerca, digamos que en la parte media de la glándula, pero un poco alta. Digamos que sería esta zona. Aquí estarían las células madre y producirían células que irían hacia la parte superior y hacia la parte inferior de la glándula. En la parte inferior a las células madre vamos a tener varios tipos de células. Las más importantes van a ser las células parietales u osínticas. Las células parietales osínticas son las células productoras de clorhídrico y las células productoras de factor intrínseco. El ácido clorhídrico es muy importante para la digestión mecánica y para la digestión química. El factor intrínseco es un péptido importante para la absorción de vitamina B12. Además de las células parietales o osínticas, tenemos las células principales, Las células principales secretan pepsinógeno
que es la enzima precursora de la pepsina. El pepsinógeno está en forma inactiva y el ácido del estómago lo va a activar y va a producirse pepsina, que ya es la enzima proteolítica que va a actuar sobre las proteínas. Es una endopeptidasa. La mayor parte de las células parietales y principales se encuentran en el cuerpo y en el fundus. Es decir, las glándulas gástricas que tienen la mayor parte de estas hormonas se encuentran aquí. Además, son muy importantes las células que se encuentran por encima de las células madre o las células del cuello, que son células que producen moco y que son capaces también de secretar bicarbonato. La producción de moco y bicarbonato es importantísima porque protege la mucosa gástrica del efecto ácido del estómago. En el antro también hay glándulas, pero las glándulas del antro sobre todo producen moco y además tienen una gran cantidad de células productoras de gastrina. Las células productoras de gastrinas, ya sabéis que producen gastrina, que es una hormona, por lo tanto se libera a los capilares sanguíneos, y de los capilares sanguíneos la gastrina va, por ejemplo, a otras zonas del estómago, donde va a estimular tanto a las células parietales como a las células principales. En ambas zonas, sobre todo en el cuerpo, hay también otras células, que son las células enterocromafines like, o sea, que se parecen a las enterocromafines, se llaman ECL. Ya sabéis que las células enterocromafines eran esas células que producían serotonina. Bueno, pues estas que se le parecen mucho y por eso se llaman enterocromafin L, de parecidas, like, son las que producen histamina, que es una sustancia paracrina. Además de estas células, en ambos tipos de glándulas vamos a tener unas otras células endocrinas o paracrinas, que van a producir una sustancia que es la somatostatina. Que la somatostatina es una sustancia paracrina aquí, en estas glándulas o en estas otras, y que lo que va a hacer es inhibir la secreción gástrica. Bueno, vamos a ver cómo sería la secreción de una de las células más importantes, que es la célula parietal. La célula parietal es una célula con una parte apical y una parte basal. Esta sería, vamos a poner que está fuera la parte, bueno, a ver cuál me gusta más. Vamos a poner aquí la parte apical y aquí la parte basal. Es decir, esta parte apical va a ser la que sale al interior de la glándula gástrica y esta va a ser la parte basal. La parte basal, la que está dando a los vasos sanguíneos.
Una cosa muy interesante de estas células es que tienen un contenido de mitocondrias elevadísimo. Es decir, si nosotros miramos las mitocondrias, es una de las células del organismo con mayor número de mitocondrias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta célula de alguna manera utiliza mucha energía para algo. Es decir, tiene necesidad de generar ATP por algún motivo. Y esta génesis de ATP ya veréis que se va a utilizar para una bomba especial, que es la bomba de protones. Esa bomba de protones es una bomba que va a sacar hidrogeniones o protones de la célula hacia su parte apical. Otra característica de esta célula, que se ve al microscopio, es que está llena de túbulos, está llena de tubulillos. Estos túbulos, en una célula que no está estimulada, quedan en el interior de la célula. Ahora, cuando esta célula se estimula, lo que va a suceder es que se van a abrir una gran cantidad de estos tubulillos, se van a abrir a la zona apical. Y lo que vamos a tener es que se van a comunicar con el exterior todos estos tubulillos. Se rompen las membranas y se empiezan a comunicar todos los túbulos con el exterior. Estos túbulos lo que tienen en su membrana es una gran cantidad de bombas de protones. Bombas de protones, que quiere decir que es un transportador que lo que hace es sacar hidrógeno o protones hacia el exterior y cambiarlo por potasio. ¿Esto qué es lo que hace? Esto hace que se cree aquí un gradiente eléctrico, cargas positivas en la zona apical, que se neutralizan con cargas negativas gracias a que hay unos canales de cloro. Estos canales de cloro dejan salir al cloro, que neutraliza las cargas, y de esta manera se forma ácido clorhídrico. Bien, este mecanismo se realiza de la siguiente manera. Esta célula tiene una gran cantidad de una enzima que se llama anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica lo que va a hacer es... ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Bien, ya la conocéis, el CO2 más agua va a dar lugar a bicarbonato, ¿qué más? ¿Cómo era? Bicarbonato e hidrogeniones. Más hidrogeniones. Y esto es una reacción que tiene un equilibrio, de manera que suele estar en equilibrio si hay suficiente cantidad de hidrogeniones. La reacción ya no se da en este sentido, pero si ahora se estimula la célula, ponemos las bombas de protones y se empieza a sacar hidrogeniones fuera, esta reacción se desplaza en este sentido, es decir, a que el CO2 más agua vaya a producir bicarbonato e hidrogenión. El hidrogenión nos lo vaciamos, nos lo llevamos hacia el interior de la glándula, nos quedamos sin hidrogeniones, esta reacción continúa y queda muchísimo bicarbonato, como podéis ver. Este bicarbonato sale de la célula por un transportador que, a cambio de sacar este bicarbonato que sobra, o sea que lo hace por gradiente, es decir, porque aquí hay muchísimo bicarbonato y aquí hay muchísimo menos, a cambio de eso introduce cloro. De esa manera obliga al cloro a pasar desde el exterior hasta el interior de la célula.
Con lo cual tenemos aquí también un gradiente de cloro, es decir, tenemos más cloro del que deberíamos de tener, que sale luego por este canal de cloro. Con este comportamiento lo que tenemos es que sacamos bicarbonato, este bicarbonato pasa a los capilares sanguíneos. En parte, este bicarbonato va a ser utilizado por las células del cuello de las glándulas que producen bicarbonato y que también producen moco, puede ser utilizado por esas células, y además es tanto que incluso da para más, sale de las venas del estómago, de manera que las venas del estómago en plena digestión tienen un contenido de una cantidad elevada de bicarbonato, y esto se le da el nombre de marea alcalina. Es decir, que durante la digestión se nota esa cantidad de bicarbonato elevada que sale de las venas gástricas y que se debe a la secreción de clorhídrico de estas células. Un momento que no sé. ¿Cómo creéis que será el pH del estómago? ¿Ácido cuándo? ¿En ayunas o después de comer? Después de comer, bueno, pues mirad esta gráfica. Este es el pH del estómago. Veis que el pH 0, los pHs bajos están aquí, pHs bajos, pHs altos están aquí, es decir, lo ácido está aquí abajo y lo alcalino está aquí arriba. Y aquí comemos. ¿Qué pasa con el pH después de comer? Se hace básico. ¿Por qué? ¿Por qué se hace básico después de comer? Claro, es que fijaros en una cosa, dice comemos y entonces se estimula la secreción de clorhídrico, que es ácido, debería ser ácido. Sí, cierto. Pero resulta que estamos ingiriendo el bolo alimenticio que tiene una gran cantidad de proteínas. Las proteínas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen con los hidrogeniones? Amortiguan. O sea, amortiguan una gran cantidad de hidrogeniones. Por lo tanto, lo primero que pasa cuando comemos es que el pH del estómago se hace alcalino. Se hace alcalino porque amortigua los hidrogeniones que hay de forma básica, que veis que antes de comer había un pH aquí prácticamente de 2, y después de comer, inmediatamente después de comer, tenemos un pH casi de 7 y pico. O de 7, sí. Es difícil que comamos algo que no tenga proteínas. Tendríamos que comer prácticamente glucosa pura. O azúcar, bien, o azúcar. Sí, eso no amortigua tanto. Eso no amortiguaría tanto el pH, pero una comida normal siempre tiene suficiente cantidad de proteínas. Cuanto más proteínas tengamos en la dieta, más se amortigua el pH. La pepsina no actuaría mientras este pH estuviera básico, pero se iría haciendo ácido con el tiempo. Y lo que sucede es que cuando el pH es básico, se estimula mucho la secreción de gastrina y se estimula todo el mecanismo secretor. Es decir, que cuanto más alcalinicemos el contenido gástrico, más estímulo para la secreción gástrica, para la secreción de clorhídrico. Y al final tendremos más ácido produciéndose en el estómago. Y eso se notará justamente cuando se vaya vaciando el estómago. Habremos estimulado mucho la secreción de clorhídrico y tendremos una sensación, tendremos más ácido en el estómago. Esto se nota, lo notan las personas que tienen úlceras. Si conocéis a alguien que tenga úlceras, se lo preguntáis.
Después de comer, los síntomas de la úlcera mejoran justamente inmediatamente después de comer y al cabo de 2-3 horas comienzan otra vez a tener molestias, acidez. ¿Por qué? Porque se va vaciando el contenido y entonces esa secreción que sí que estábamos teniendo, entonces empieza a tener efecto. Es decir, que lo inmediato después de comer es la neutralización. En relación con esa alcalinización del pH, tenemos un estímulo cada vez mayor. Es decir, las personas que consumen mucha proteína son personas más secretoras de clorhídrico, porque su estómago reacciona produciendo más clorhídrico. Y vamos a ver ahora cómo se controla la secreción, que tenemos 3 fases en la secreción gástrica. Las 3 fases de la secreción gástrica, que a lo mejor no sé si las habréis dado alguna vez. No. Las 3 fases son fase cefálica. La fase cefálica es esta que vemos aquí, es anterior a que ingeramos nada de comida, solamente con ver la comida, con oler sobre todo, lo del olfato es estupendo, oler o pensar en la comida, con eso ya se produce un estímulo secretor, es decir, no necesitamos que el bolo alimenticio toque las paredes del estómago ni toque ninguna parte del intestino ni del tracto. Tenemos una segunda parte que es la fase gástrica. En la fase gástrica hace falta que el bolo alimenticio se haya introducido al estómago. Los estímulos van a ser, por lo tanto, mecanorreceptores y quimioreceptores. Y estos mecanorreceptores y quimioreceptores, por un lado, van a estimular reflejos largos, es decir, que por la vía sensitiva del vago van a ir a los centros nerviosos y esto va a producir un estímulo motor nervioso por vía del vago. Y también van a estimular reflejos locales, es decir, dentro del sistema nervioso entérico, que van a estimular también la secreción. Los quimioreceptores van a producir liberación de gastrina. La liberación de gastrina va a estimular la secreción de histamina y va a estimular también la secreción de todas las células secretoras. Y por último tenemos la fase intestinal, en la que el estímulo químico a nivel del intestino lo que va a hacer sobre todo va a ser inhibidor. Va a inhibir la secreción por medio de liberación de hormonas. La liberación de hormonas que van a ser sobre todo la secretina, la colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico. Solo para que tengáis una idea de cómo se realizaron los primeros experimentos de control. ¿Recordáis a Pavlov? Seguramente, no sé si recordáis este experimento, ¿os lo han contado alguna vez? ¿No? ¿Sí? Algunos sí y otros no. ¿En qué sitios lo han contado? En el colegio, aún no es en el colegio, por aquí nos lo han contado. Bien, en este experimento, los experimentos más clásicos de Pavlov, fijaros que eran este perro que veis aquí comiendo, le habían hecho una comunicación del esófago por el cuello con el exterior, de manera que lo que comía no llegaba al estómago. Por otro lado, habían hecho una fístula, una comunicación del estómago con el exterior, de manera que se podía medir la secreción gástrica que tenía este perro. Se veía que cuando comía, al comer, se producía una secreción gástrica. Bien, la comida tocaba la boca y el perro la masticaba. Luego podría ser
que al masticar la comida se produjeran unos reflejos, estos reflejos, por medio del vago, estimularan la secreción gástrica, pero aún así necesitaríamos que la comida estuviera en la boca y hubiera un reflejo nervioso, que era lo que pensaba Pavlov, pensaba que ahí estaría el reflejo nervioso. Incluso no necesitaba que hubiera comida, porque este perro, que se le había acostumbrado a que cuando se le daba comida se le tocaba una campanilla, si al perro solo se le tocaba la campanilla, resulta que también secretaba. Luego era un reflejo que hacía que solamente la campanilla produjera secreción. ¿Cómo demostraba Pavlov que esto era nervioso? Exacto. Lo que hacía luego era cortar el nervio vago y efectivamente no se producía secreción. Porque únicamente con este experimento no podríamos saber si esto se debía a que había una hormona o algo que era lo que lo estaba produciendo. Bien, con esto Pavlov dijo que el control de la secreción gástrica era nervioso. Se quedó muy contento. Ahora, después se llegó a demostrar que otros experimentadores demostraron que no solo era nervioso, que el control era endocrino y era también paracrino. Es decir, era nervioso, era endocrino y era paracrino. Y Pavlov nunca se recuperó del disgusto de que el control del sistema secretor gástrico no fuera solo nervioso. Y entonces se dedicó a los reflejos condicionados. Desplazó su investigación hacia el reflejo condicionado. Bueno, ya lo dejamos aquí. Hasta el próximo día.